quisiera hablar de la autoridad en el ministerio, porque la autoridad que el Señor nos da es para servir, o sea, para un ministerio. Y quisiera usar un pasaje de una experiencia que el Señor que Moisés tuvo con el Señor ahí en el libro de Éxodo. Este es un pasaje bien precioso, bien largo, bien profundo. Y la verdad, mi intención es hablar de dos asuntos específicamente, dos señales que nos hablan de autoridad espiritual. Pero cuando estuve preparando el mensaje me di cuenta que si trataba los dos asuntos me iba a alargar mucho. Entonces solo voy a hablar hoy de una de las señales que el Señor le habla a Moisés acerca de la autoridad que Él le va a delegar. Y confío en el Señor que me dé otra oportunidad para compartir la otra señal. Entonces está ahí en Éxodo 4, desde el verso 6. ¿Por qué hablo de autoridad espiritual? El Señor... Como no vamos a leer todo el pasaje, por lo menos para contextualizarlo, el Señor llama a Moisés, todos conocemos la historia, se aparece una zarza ardiendo, Moisés ve la zarza que no se apaga y se siente atraído y viene y el Señor se le revela y comienza a hablarle. Moisés, quiero que vayas a Egipto y saques a mi pueblo de Egipto. Cuando Moisés ve el propósito del Señor, de alguna manera, seguramente por su experiencia, que es lo próximo que quiero que veamos, se siente como temeroso de eso. Entonces Moisés le dice, pero ¿en nombre de quién voy? Y el Señor le dice, diles que baje el nombre del yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés como que seguía en esa lucha interna por el llamado que el Señor le está haciendo, y llega y le dice el Señor, bueno, te voy a dar dos señales y aún una tercera. La primera señal es la señal de la vara y la serpiente. La segunda señal es la señal de la mano leprosa. Todos conocemos la historia. La tercera señal es el agua convirtiéndose en sangre. Yo quisiera estudiar hoy la segunda señal primero. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar por qué de primera si dejé la segunda señal, que es la primera, la de la serpiente de segundas. Entonces vamos a hablar un poco de la mano leprosa siendo sanada, que es una de las señales que el Señor le dio a Moisés para mostrarle a Moisés y al pueblo que Dios lo había mandado. Porque, hermanos, ciertamente Dios llama a las personas, Dios tiene un propósito con las personas, pero si Dios me está llamando a algo, realmente yo debo tener certeza de que el Señor está involucrado en lo que Él me está llamando a hacer. No es suficiente que yo crea o que otras personas crean que yo soy llamado a algo. Dios necesita dar evidencia de que me está llamando y de que hay pruebas reales de que Él me ha puesto. Y si Él me ha puesto, Él me va a respaldar, no importa Faraón, no importa los enemigos, no importa las cosas que se levanten, Dios está conmigo. Me pareció muy impresionante cuando escuché una historia de Charles Spurgeon. Él tuvo como un instituto donde preparó hombres para el ministerio. Hay libros de eso, hay unos libros muy buenos de él que se llama Discursos a mis estudiantes. En uno de esos libros habla de que cuando los jóvenes venían a donde este hermano a preguntarle y a consultarle acerca del llamado que ellos tenían, muchos querían irse de misioneros, muchos querían ir a predicar. Una de las cosas que hacía este hermano era por todos los medios tratar de impedirlo. O sea, le daba todas las objeciones necesarias al muchacho para que el muchacho no fuera. Entonces él decía, si después de todo lo que te he dicho, tú estás seguro que el Señor te ha llamado claramente, ve. Pero antes de ir tienes que tener certeza de ir, porque es terrible coger el arado y volver atrás. Entonces Moisés tiene una duda, pero a la hora de la verdad la duda es muy buena, hermanos. Solo que ya llega un punto donde Moisés pasa una raya. Que ya el Señor le ha dicho, le ha mostrado, lo voy a certificar, voy a dar prueba de lo que yo voy a hacer con usted, Moisés. Y aún así Moisés al final todavía tiene temor. Entonces ya hay desobediencia de Moisés. Pero las dos señales que vamos a ver nos hablan de que Dios iba a estar involucrado en el llamado de Moisés. Esto especialmente, lo vamos a hablar para aquellas personas que tienen un llamado y una responsabilidad en la casa del Señor, pero como el Señor le dijo a los discípulos, lo que os digo a vosotros, a todos los digo. O sea, voy a hablar específicamente, pero seguramente de lo que voy a hablar específicamente, muchas cosas el Señor le va a hablar a usted. Porque vamos a ver primero la autoridad, en este caso Moisés, después vamos a ver algo que le dice el Señor a Aarón,
después a los hijos de Aarón y después a todo Israel, y es el mismo asunto. Entonces uno ve que el Señor comienza por la autoridad, pero eso va pasando hasta llegar a todo el pueblo de Dios. Entonces vamos a leer el verso 6 en adelante, y dice, ya el Señor le ha mostrado la primera señal, entonces ahora le va a mostrar la segunda. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si acontecieren que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. O sea, te voy a dar dos señales, si no creen la primera, entonces a la voz de la segunda señal te van a creer. Esto que vamos a hablar, hermano, como el mismo Señor lo dice, son señales. En sí, realmente esto representa una realidad espiritual para nuestro tiempo. Realmente esto nos habla de un asunto que debemos considerar, pero son señales. La mano puesta en el seno se vuelve leprosa, vuelve y se pone, se vuelve limpia. Parece que la imagen no nos hablará mucho. Gracias al Señor no solo tenemos el libro de Éxodo, sino tenemos una serie de libros más adelante que nos van a comenzar a ampliar esa visión. Todos los que por encima, ni siquiera de una manera profunda, estudiamos las Escrituras, vamos a ver que en el Antiguo Testamento la lepra era señal del pecado. Isaías capítulo 1, verso 5 dice, vamos a ver varios pasajes. Isaías 1, verso 5. Yo voy a tratar de ir rápido porque tengo poco tiempo y vamos a leer muchos pasajes. Si usted sabe, él puede ir hasta allá, si no yo voy leyendo. Amén. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Mira aquí la lepra. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Aquí el profeta Isaías nos muestra que no solo la mano de Moisés, sino toda la humanidad está bajo una condición terrible. Desde la punta de la cabeza hasta los puntos de los pies, espiritualmente el hombre delante de Dios está muerto, está hediendo, está podrido. Su naturaleza es corrompida, su naturaleza es desagradable, es un mal que permea toda la humanidad. Pero ¿por qué el Señor va a usar la lepra en la mano? Porque el Señor le va a hablar a Moisés del ministerio. Si le estuviera hablando de otras cosas, se lo mostraría de pies a cabeza, porque esa es la condición del hombre. Muchos de los hermanos cuando hablan de Isaías hablan del Evangelio según Isaías. Y de alguna manera tú comienzas a estudiar Isaías y tú ves la condición del hombre y llega un punto donde Isaías lleva toda la condición del hombre al siervo sufrido de Jehová. Isaías 53. Y así como comienza Isaías, comienza Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos. No hay ni uno bueno. Todos ellos se corrompieron, todos se hicieron malos. Mira lo terrible, esa es la condición del hombre. Y el Señor va a usar esta mano leprosa para enseñarle algo a Moisés y para ratificar su autoridad. ¿Qué es lo que va a mostrar el Señor con este asunto de la mano leprosa? Que el Señor va a usar a Moisés, pero una de las características del servicio de aquellos que han sido llamados a servirles al Señor es que Dios va a purificar, va a limpiar esa condición del hombre. Porque si el hombre no es purificado y limpio, si su mano no deja de ser leprosa, él no le puede servir. Vamos a ver varios pasajes. Levítico capítulo 22. En este pasaje ya es como si pasamos de número a Levítico y la luz se amplía. Ya el Señor no solo le va a mostrar a Moisés con una imagen, sino le va a mostrar una realidad y una condición que deben tener los levitas para servir. O cosas que impiden que los levitas puedan servir. Mira lo que le dice el Señor
a Moisés para que le hable a Aarón. Levítico capítulo 22, verso 2. Di a Aarón, ya no es Moisés, porque el Señor le mostró a Moisés, pero ahora el Señor le va a mostrar a Moisés para que le hable a Aarón. Por eso le decía, comienza con Moisés, después con Aarón y después todo el pueblo. ¿Qué le tiene que decir Aarón? Di a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes son Aarón y sus hijos? Pues los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los que han de servir en la casa. ¿Sí? Por eso hablábamos de autoridad espiritual, por el servicio que se debe ejercer en la casa. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová. Diles: todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercara a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Jehová. Mira, el asunto comienza más serio. Ahora, Moisés, le vas a decir a los hijos de Aarón que si alguno de ellos se acercare a mi presencia, a las cosas que son sagradas, y hubiera inmundicia en él, él será cortado, él morirá. O sea, ahí el Señor comienza a mostrarnos la seriedad del asunto. Nadie puede servir si todavía su mano es leprosa. Nadie puede servir si todavía hay algo inmundo en él. Mira lo que dice. Cualquier varón, o sea, no importa, de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. ¿Qué cosas, no? La mano leprosa, la mano limpia. Vamos a ir caminando, ahorita vamos a llegar a cosas preciosísimas. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que tuviere tenido derramamiento de semen. Ahí en el verso 9 dice: guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Mira qué asunto serio, hermanos. Nosotros muchas veces pensamos una cosa: mucha gente muere espiritualmente por causa del pecado en el mundo. Mucha gente está destruyendo su vida y entregándola a la ruina. Pero aquí aparece algo que me parece todavía más tremendo. Muchos también mueren en el servicio. Muchos también mueren en la casa de Jehová. Muchos también mueren cuando extienden sus manos queriendo servirle al Señor. ¿Eso no le parece a usted tremendo? La muerte afuera en el mundo, terrible. Pero muchos queriendo servirle al Señor mueren por la falta de santidad en sus vidas. Porque muchas veces con sus manos o con nuestras manos inmundas ensuciamos lo que es santo del Señor. Eso nos debería dar un profundo temor cuando nos acercamos a servirle al Señor. Cualquier hijo de Aarón que se acercare y hubiera impiedad en él es digno de muerte, es digno de que no esté en la casa de Dios. ¿No les parece un asunto muy serio? Vamos a mirar varios pasajes. Otro pasaje ahí en Levítico capítulo 13. Aquí ya no es a los sacerdotes, aquí ya es a los israelitas. El israelita tenía que ser consciente muchas veces de su condición, y el Señor usa el capítulo 13 y 14 de Levítico para hablar acerca de la ley de la lepra. No lo vamos a leer todo porque tiene muchos detalles y de verdad se nos alargaría. Preciosos, pero no tenemos el tiempo para compartirlos. Pero quiero por lo menos resaltar un poco unos versos para lo que vamos a tratar más adelante. Levítico 13, vamos a leer desde el 2. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará
inmundo. Ahí el hombre debía venir ante el sacerdote debía examinarlo. Hay muchas más adelante versos donde se muestran qué características tenía la lepra, mostrando de una u otra manera que Dios no tolera el pecado, toda mancha de pecado, todo lo que es pecado para Dios tiene que ser examinado y tiene que ser expuesto a la luz de las Escrituras. Entonces, cuando el sacerdote veía que había pecado en el israelita, debía declararle inmundo. Sí, más adelante ahí en el 45, cuando el leproso se daba cuenta de su condición, él no debía callarla, sino debía sacarla a la luz. Primero la sacaba a la luz el sacerdote, después la sacaba a la luz él mismo, que es lo que tú ves en Isaías capítulo 6. Mira lo que dice en el 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y esbozado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Sí se acuerdan de Isaías 6? Ay de mí que soy hombre de labios inmundo y mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. ¿Qué está haciendo Isaías? Mostrando su condición corrupta a la luz de Dios. El israelita se veía, y es una experiencia que todos tenemos. Estamos caminando con el Señor, nos convertimos al Señor, queremos seguir al Señor, queremos servir al Señor, y muchas veces queriéndonos acercar a la luz del Señor, lo que nos encontramos es que nuestra condición es terrible, que nuestra condición es desagradable, que nuestra condición es inmunda, esclava al pecado. Pablo dice en Romanos 7, mas yo soy carnal. Ya Pablo, justificado, perdonado, redimido, llega al capítulo 7 y se ve y dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Yo sé, porque muchas veces no lo sabemos, ¿no? Pablo llegó a la experiencia de conocerse a la luz de Dios, dijo, yo sé que en mí no mora el bien. Oiga, yo no soy tan bueno como me creía antes, yo creí que mi problema era que era un borracho, que era un drogadicto, que era esto, pero cuando Dios me perdonó y me libró de eso, me doy cuenta que entre cada vez me quiero acercar más a Dios, me doy cuenta que cada vez hay cosas más terribles en mí, cosas que ni conocía. A veces tú vas a comenzar a sorprenderte de lo malo y terrible que eres. Moisés mete la mano, sácala. Leprosa, blanca como la nieve. Así muchas veces nosotros vamos a llegar a vernos a nosotros mismos. Pero hermanos, Dios tiene que hacer algo. Si Dios no hace algo con nuestra condición terrible, no somos dignos de acercarnos a su casa y servir. Dios tiene que limpiar esa impureza, Dios tiene que sanarnos, librarnos de ese pecado para que podamos acercarnos y poderlo representar con manos limpias. ¿Sí? Y el judío, el israelita, al ver su condición, no debía callarla. Porque el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa. Sí, vamos a ver varias cosas. Un versículo más adelante dice, ahí en el 51, no solo el israelita era impuro, muchas veces la lepra contaminaba la casa, contaminaba la ropa, contaminaba todas las cosas. Muchas veces nosotros no solo somos impuros, contaminamos nuestra casa, contaminamos nuestro hogar, manchamos a nuestra esposa, manchamos a nuestros hijos, donde trabajamos, la iglesia muchas veces es contaminada por nuestra lepra. Sí, es un asunto, la lepra era algo que hasta en la ropa, tú miras que comienzas a examinar los versos por versos, había que examinar la ropa para ver si había sido manchada. Es inevitable que un hombre, donde su piel es, no sé cómo decirlo, donde su piel chispea corrupción, todo lo que toque no quede contaminado. ¿Sí? Muchas veces nosotros somos los causantes de la destrucción de tantas cosas alrededor nuestro, por nuestro pecado. Sí, el mayor problema de los hombres no es su economía, no es su posición social, no es si ha estudiado o no, no es si vive en un estrato 6 o estrato 1. El mayor pecado de los hombres es su pecado, hermano. Y el pecado lo tienen los ricos, los pobres, los estudiados, los ignorantes. Nadie se escapa. Todos los hijos de Adán cargan con esa condición terrible.
Mira como decía ahí en el 51, y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido y en la hendidumbre o en la trama, en el cuero, en cualquier obra que hace de su cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será quemado el vestido. Todas las cosas, cuando el hombre no ha sido purificado, el hombre es culpable de que muchas cosas alrededor suyo sean destruidas, sean quemadas. La hendidumbre o trama de lana o de lino y cualquier obra de cuero que en que hubiere tal plaga por lepra maligna es al fuego, será quemada. O sea, todo lo que no es limpio algún día será echado ¿dónde? En el fuego, en el lago de fuego. Pero la señal es esta, hermanos. Acuérdense, hasta ahora estamos viendo la lepra, porque dijimos que hay dos imágenes, ¿no? La mano leprosa y la mano limpia. Lo que hemos visto hasta el momento es la mano leprosa. ¿Cómo hace Dios para limpiar la lepra de Moisés? ¿Cómo hace Dios para limpiar la lepra de Aarón, la lepra de los israelitas, la lepra de los levitas y nuestra lepra? Hay muchos pasajes. Si nosotros pudiéramos de verdad poder estudiar el Levítico 14 y ver cómo el Señor limpiaba y todo lo que eso enseña. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Yo quise resumir ciertas cosas porque quiero enfatizar especialmente en algunas cosas. Vamos a mirar un poco cómo el Señor limpia a los hombres. Hay un caso de un sirio. Si conocen el caso de Naamán, vamos a leerlo en Segunda de Reyes. Esto es una figura preciosísima, hermanos, de cómo Dios limpia nuestra lepra, de cómo Dios nos limpia de nuestra maldad. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el verso 1. Mira cómo dice, tiempos de Eliseo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, o sea, delante de su rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿A usted no le parece estar viendo la imagen de muchos hombres? Hombres valerosos, hombres inteligentes, hombres con talentos, con muchas cosas, pero leprosos. En estos días hablábamos con mi esposa. Conocí a una persona que es una persona en su trabajo excelente, como persona excelente, buena gente, servicial. Pero esa persona tan buena, tan capaz en su trabajo, tan elocuente en muchas cosas, con un hogar destruido, prácticamente separado, con sus hijos en cosas extrañas, con su vida interior destruida. Porque hay gente así que a veces es hasta exitosa, hermanos, pero la lepra lo está corrompiendo por dentro. El pecado lo está pudriendo y lo está pudriendo y lo va a destruir tarde o temprano. Así era Naamán. Esa es la condición del hombre, aún del hombre grande y bueno. Nosotros podemos ver el drogadicto, podemos ver al alcohólico, pero el Señor nos pone un ejemplo de un gran soldado, uno de los valerosos, y eso nos muestra mucho. Mire lo curioso, el Señor le está hablando a Moisés, y Moisés muchas veces en sus primeras jornadas quiso servirle al Señor con su fuerza, con su sabiduría, con su capacidad, y era hasta esforzado, hasta valeroso. Así muchas veces nosotros somos esforzados, valerosos, queremos servir, queremos poner nuestras manos, queremos ir adelante para servirle al Señor, pero todavía somos leprosos. Qué curioso, ¿no? Queremos hacer muchas cosas, pero todavía hay en nosotros pecados que todavía nos gobiernan. Todavía hay cosas en las que constantemente nos sentimos esclavizados. Hay cosas en las que todavía, si el Señor destapara a la luz mi experiencia, muchas cosas traerían vergüenza a mi vida, vergüenza al nombre del Señor y vergüenza aún a lo que yo hago para el Señor. Muchas veces los grandes, los dispuestos para servirle al Señor en la intimidad caen constantemente avergonzados por el pecado. Año tras año, experiencias tras experiencias, muchos siguen siendo esclavos del pecado y es más, muchos han llegado a pensar que no hay solución.
que tal vez no hay camino para ser libre, que tal vez de ahí no voy a pasar. Es una experiencia terrible, tú quererle servir al Señor y ver que constantemente hay algo que te domina, que te esclaviza y te lleva a hacer lo que tú no quieres hacer. Terminas cayendo constantemente en eso que no te gusta, que sabes que te aleja del Señor, que sabes que te aparta del Señor, pero hay algo que es más fuerte que tú. Esa es tu lepra, esa es tu enfermedad, eso es algo que el Señor necesita tratar en ti. Eso es una obra que Dios tiene que hacer con nosotros. Si no la hace, porque es obra de Dios, si no la hace, nuestra vida va a estar condenada al fracaso. Una y otra y otra y otra vez. Lo bueno en este caso es que Naamán veía su necesidad. Y eso es importante, hermano. No se conforme con la experiencia de fracaso que usted tiene con el pecado. El Señor no lo llamó a eso. El Señor no nos llamó a estar revolcándonos en el lodo, ni como el perro a volver al vómito. El Señor nos llamó a ser libres del pecado. Libres a experimentar el poder de la resurrección de Cristo por su Espíritu en nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacer? Pues las Escrituras sí hablan de eso, hermano, y bastante. Entonces Naamán, valeroso pero leproso. Nosotros podemos tener mucha elocuencia, muchos dones, muchas capacidades, muchos deseos, hermano, pero hay que tratar primero con nuestra lepra. Definitivamente, hermanos, sin santidad, nadie, hermanos, verá a Dios. Dios usa instrumentos de barro, pero santificados. Santificados, limpios. Tal vez usted está hasta ahora usted está viendo su mano blanca como la lepra. Pero eso no es solo. Vuélvela a meter y vuélvela a sacar, le dijo el Señor a Moisés. Entonces, este general del ejército sirio, al ver su lepra y ver que en Siria nunca había sido sanado, los que conocen la historia dicen que una sierva que había sido llevada cautiva le dice: oye, mira, en Israel hay profeta, ¿por qué no vas y consultas al profeta de Israel? Entonces le mandan una carta al rey de Israel, y el rey de Israel dice: no, ni que fuera yo Dios para sanar la lepra. Entonces se entera Eliseo y le dice: no, dile que acá hay profeta. O sea, de alguna manera Eliseo dice: aquí hay palabra para ese hombre que tiene necesidad. Hay un mensaje de Dios para ese que es leproso, mándenlo a venir. Entonces ahí en el 9 dice que y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Era todo como un rey andaba estos, con caballos, con su ejército. Sí, imagínate cómo se vestía este Naamán. Si era como aquel general precioso que le daba las victorias a su rey. Y Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. El Jordán es bastante interesante, las 7 veces es bastante interesante, pero miremos otras cosas antes de entrar en eso. Y Naamán se fue enojado diciendo, no le gustó a Naamán la respuesta, porque Naamán esperaba muchas cosas. Yo pienso que, y él lo va a decir, él esperaba que saliera Eliseo y que Eliseo le impusiera las manos y que él fuera libre por la imposición de manos, porque hoy, así es el cristianismo de hoy en día. Viene tal ungido, vamos para que ore por nosotros. Mire, hermano, usted no va a ser libre de lo que está viviendo porque otros pongan las manos. Es más, usted no necesita tener un contacto directo con el hombre. Lo que necesitaba Naamán eran las palabras que Eliseo le había dicho. Pero muchas veces el mensaje es tan claro, que para nosotros se nos hace difícil, como a Naamán. Entonces Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. A él le gustaba que le prestaran atención. A él le gustaba ser importante, estaba acostumbrado a ser importante. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpia. ¿Qué fue lo que pasó? Fue purificado. Solo tuvo que obedecer al mensaje de Elías. Y volvió al varón de Eliseo, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco. Mira, esto, de verdad que esto le dio un peso a las palabras de Eliseo. Ahora este hombre va a decir: realmente en Israel hay un Dios. Lo que no pudieron hacer los médicos, lo que no pudo hacer mi dinero, lo que no pudo hacer mi rey, lo que no pudo hacer nadie, Dios lo pudo hacer. Y eso es precioso. El Señor se encuentra una vez con una mujer que había gastado todo su dinero en médicos, porque tenía un flujo de sangre y no había podido ser sana. Hoy en día nosotros gastamos nuestro dinero en psicólogos, psiquiatras, bueno, en tantas cosas para enmendar al hombre. Pero el hombre, el único que lo puede salvar, el único que lo puede sanar, el único que puede restaurar su condición es Dios. Pero Dios a su manera. Porque Naamán quería su manera, pero Dios tenía su manera. Vamos a hablar de 2 cosas que hace Dios para librarnos de nuestra lepra. No vamos a entrar en detalle, pero son 2 cosas que tú encuentras claramente en las Escrituras. Hay más, pero se derivan especialmente de estas. Esta es una verdad que tiene 2 caras, pero ambas caras son supremamente importantes. Lo primero que nosotros, porque Naamán fue limpio metiéndose 7 veces en el río, y tiene que ver mucho con lo que vamos a decir, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de nosotros? ¿Cómo el hombre puede ser libre de su pecado? ¿Cómo el hombre puede tratar con su maldad? Entonces vamos a ver 2 asuntos. Quiero que miremos Pablo, ahí a los Romanos capítulo 1. El primer asunto es que ciertamente, así como Naamán, el hombre creyente, para ser limpio, necesita identificarse plenamente con la obra perfecta de Cristo. Debe haber una identificación en Cristo y en lo que hizo Cristo. Por eso Pablo dice a los Corintios que él se propuso no hablar otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. O sea, el hombre, de todas las maneras posibles, él debe conocer plenamente la obra de Cristo, identificarse con ella. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de sumergirnos en un río. Así como el Jordán era un río, Dios tiene un río precioso, un río puro, un río limpio, en el cual tú te debes bautizar 7 veces, en el cual tú te debes sumergir 7 veces. ¿Cuál es ese río? El Evangelio. El Evangelio es la provisión de Dios para el hombre, para librar al hombre de toda su maldad. ¿Por qué no solo una vez? ¿Por qué 7? Porque el 7 nos habla de una obra perfecta. ¿Sí? En 7 días Dios hizo la creación. En 7 sumersiones al agua, Naamán fue limpio. ¿De qué nos habla eso? De que tú debes involucrarte, sumergirte en el Evangelio. ¿Por qué en el Evangelio? Porque el Evangelio son las buenas noticias de Cristo. Entonces el Evangelio te presenta a Cristo y te permite identificarte con Cristo, tomarlo de Cristo, aprovecharlo de Cristo y aplicarlo a tu vida. Pero ese río es expresado a los creyentes a través de la predicación del Evangelio. Si un hombre realmente desea ser limpio de su pecado, él debe estar dispuesto a sumergirse en las verdades del Evangelio para que esas verdades propicien que el hombre experimente lo que Dios ha querido experimentar, lo que Dios ha querido para él en Cristo Jesús.
Si nosotros no estamos dispuestos a sumergirnos en Cristo, nunca vamos a experimentar la limpieza de Cristo. 7 veces. Eso nos habla de una manera constante hasta que Dios termine su obra en nosotros. ¿Por qué vamos a leer Romanos? No, ni siquiera vamos a estudiar Romanos. Simplemente quiero hablar un poco de la intención del libro, que aunque tú lo ves, Pablo está diciendo unas cosas tremendísimas, él usa algo sencillo y me parece muy tremendo cómo habla en los pasajes que vamos a leer ahí desde el verso 9. Dice Pablo, hablándole a los romanos, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Imagínate, Pablo no conocía a los romanos, sabía que había una iglesia en Roma. La historia no nos dice quién la fundó, la historia nos dice que había una iglesia en Roma, que después llegó Pablo, después llegó Pedro, que era de judíos, que era de gentiles. ¿Quién comenzó la obra ya? Dios mismo. Pero está hablándole a creyentes y Pablo le dice, yo quiero ir ante ustedes y me he propuesto ir. Y dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y dice Pablo, yo quiero ir ante ustedes y comunicarles algún don, pero como no se me ha podido, entonces les voy a escribir una pequeña epístola. Algún don pequeño para que entiendan algo de las verdades del evangelio. Entonces Pablo comienza capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta el 16, y eso es un don espiritual. ¿Eso de qué nos habla? El evangelio es mucho más profundo de lo que nosotros creemos, hermano. El evangelio que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo se llama como el evangelio eterno. El evangelio es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que tú vas a comenzar a buscar y vas a encontrar que es mucho más profundo de lo que te imaginas. Hoy nosotros creemos que vamos a evangelizar con un folleto. Mentiras, el evangelio no puede estar en un folleto tan pequeño. Necesitamos pasar mucho tiempo a los pies de Dios para conocer la provisión de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres conocer a Cristo y experimentar a Cristo y la libertad de Cristo, debes tener disposición y tiempo. Si usted no está dispuesto a leer, dedíquese a otra cosa. Si usted no está dispuesto a escuchar prédicas, dedíquese a otra cosa. Si usted no está dispuesto a reunirse, no busque, no desee experimentar algo cuando usted no come, cuando usted no se alimenta, cuando usted no se sumerge en ese río. La libertad y la limpieza son para los que perseveran en las Escrituras. ¿Eso qué quiere decir? Los que leen la Biblia en secreto. ¿Eso qué quiere decir? Los que leen libros acerca de la exposición de la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Los que escuchan prédicas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos conocen que hay un río limpio, como dice el salmista. Oh, cuán pura y limpia es tu palabra. Y que están dispuestos constantemente a sumergirse. ¿Para qué? Pues para conocer a Cristo y lo que Cristo hizo. Inmediatamente tú comienzas a ver a Cristo y a identificarte con lo que Cristo hizo. Inmediatamente tú vas a ver cómo esa naturaleza corrupta que hay en ti comienza a perder su poder, comienza a perder su fuerza y su operación en tu vida. Una vez una hermana me dijo, hermano, es que yo comienzo a leer y me quedo dormida. Le dije, hermana, dedíquese a otra cosa. De verdad, si usted no está dispuesto a leer, dedíquese a otra cosa. No se lamente por el fracaso constante en su vida. No espere que Dios haga algo más en usted. Voy a comunicaros un pequeño don. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Y hasta ahora estamos comenzando. Romanos 4, Romanos 5. A mí me entristece algo terrible en la página. Uno mira las estadísticas de las prédicas. Las prédicas que más miran los creyentes son las que son solo un tema. Las segundas que miran son las que son 2 o 3 temas. Los cristianos no son capaces de escuchar una serie más de 4 o 5 enseñanzas. Yo le decía a un hermano, hablando de este asunto,
Yo conozco de realmente jóvenes y hermanos que están dispuestos, ellos quieren, ellos se les nota, hermano. Y muchos de esos jóvenes llegan en el privado y comienzan, hermanos, yo tengo problemas con este pecado, yo tengo problemas con esto, yo tengo problemas con esto y yo tengo problemas con esto. Y yo me pregunto, si estos que son los que están dispuestos, que son los que se consagran, que son los que perseveran, tienen problemas, ¿qué serán de los que solo van el domingo? ¿Qué será de los que no leen? ¿Qué será de los que no escuchan? Ni me imagino. Si usted es liviano con la palabra, hermano, su experiencia va a demostrarlo una y otra vez. Dice Pablo, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Mira cómo Pablo habla. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio. Pero yo pregunto, ¿y en cuanto usted está pronto a ir? Pablo estaba dispuesto y preparado para hablar. Pero dice una epístola, queriendo hablarle a algunos, ya no puedo hablarles porque os habéis hecho tardos para oír. De verdad, hermanos, a veces uno va a compartir un mensaje, va a 40, 50 minutos y más de uno se está durmiendo. Pero salen y duran hasta las 3 de la mañana en Facebook. Así son, así somos. No hay de sorprendernos la experiencia de muchos, hermano. El fracaso de muchos. Que aunque no se vea, ellos por dentro saben que el pecado los está carcomiendo. No solo a ellos, sus familias, sus hogares, sus hijos, la iglesia, los está destruyendo por dentro. Unas ideas. El creyente debe sumergirse, así como Naamán, en el río de las Escrituras para que a través del Evangelio él pueda disfrutar la provisión de Cristo y ser libre, limpio de su inmundicia a través de las aguas de la verdad. ¿Está dispuesto a sumergirse 7 veces? Solo si el hombre de Dios se dispone a sumergirse en las aguas de Dios, claramente su palabra, podrá disfrutar la libertad del pecado. La palabra de Dios saca a la luz la gran provisión de Cristo para nuestra necesidad. Qué precioso, ¿no? La palabra de Dios saca a la luz la gran provisión de Cristo para nuestra necesidad. Juan 8, verso 31. Unas palabras muy conocidas del Señor. El Señor no va a hablar esto para las multitudes, el Señor no va a hablar esto para los judíos hostiles al mensaje, sino le va a hablar a los que creyeron. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ay, mira lo precioso. Un discípulo, ¿por qué se caracteriza? Porque está constantemente a los pies de Cristo escuchando la palabra. Y esto es fruto, o sea, está ligado íntimamente a lo que el Señor acaba de decir. Si tú no permaneces en la palabra, esto no es para ti. Pero si la persona permanece, dice, y conocerá la verdad. ¿Cuál es la verdad? Los hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos de Cristo en la cruz. Los hechos de Cristo en su muerte, los hechos de Cristo en su resurrección, los hechos de Cristo sentado en la gloria, los hechos de Cristo derramando su espíritu, los hechos de Cristo en nosotros, los hechos de Cristo en su iglesia.
¿Sí? Pero eso se conoce a través de las Escrituras. De verdad, hermanos. Yo me acuerdo un tiempo que yo me la pasaba tanto con mi guitarra y el Señor me dijo, necesito que te vuelvas un hombre de Dios. Bota la guitarra y coge la Biblia. A ver, nos gusta la música cristiana, las películas cristianas. Ustedes vieran lo impresionante de las reproducciones de las películas cristianas. Películas cristianas, 200,000 reproducciones, 150,000 reproducciones. El estudio del hermano Gino de Romanos, la octava prédica, 100 reproducciones. Así son. ¿Cuánto concierto cristiano eso se llena, hermanos? Pero el Señor dijo un día, va a haber un tiempo, y oramos por ese día, en que yo ponga hambre y sed de mi palabra. Señor, ponga hambre y sed de su palabra en nosotros. Una genuina necesidad. Que podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi delicia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondió, en linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Y estos habían creído. Jesús les respondió, de cierto os digo. O sea, esto es algo que se lo aseguro, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el pecado tiene esa característica. Una y otra vez derrumba nuestra voluntad y nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Entonces nos volvemos, ¿qué? Esclavos de otra voluntad. ¿De qué? De nuestro pecado en la carne. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo, por eso decíamos que en la palabra de la cual estamos hablando es el evangelio de Cristo, porque es un evangelio que nos une directamente a Cristo. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque hay una libertad que el hombre puede producir aún por sus fuerzas, rudimentos, hacer esto, dejar de hacer aquello, pero la verdadera libertad está unida a la persona de Cristo resucitado. La verdadera libertad nos conduce a Cristo, nos acerca a Cristo, nos ayuda a perseverar en Cristo y es Cristo expresándose en nosotros. Inmediatamente tú te desligas de Cristo, pierdes todo lo que tenías. ¿Sí? Otra epístola, y lo mencionamos ahorita, Hebreos capítulo 5, verso 11. Mire lo curioso, yo no quiero examinar el texto como tal, como lo hicimos en Romanos, mi intención no es esa, pero mi intención es mostrar de alguna manera cómo los autores hablaban de estas epístolas como si no fuera algo muy profundo, hermano. Pablo habla de Romanos como un don espiritual. Y mira lo que dice el autor a la epístola a los Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difícil de explicar. O sea, hay cosas en la palabra que de verdad, hermanos, son difíciles de explicar. ¿Sí? Pedro también habla de eso, cosas que algunos tuercen, cosas que de verdad para poderlas enseñar hay que pasar mucho tiempo delante del Señor y una disposición y de dar madurez. Por cuanto, pero son difíciles de explicar también es por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces dice el autor, como se han hecho tardos para oír, voy a darles leche. ¿Usted ha leído Hebreos 1? ¿Usted ha leído Hebreos 2? ¿Usted ha leído Hebreos 6, 7, 8, 9, 10? El autor dice que eso es leche. A mí me impresiona aún la leche de Dios, hermano. Lo profundo que puede ser aún la leche de Dios. De verdad, yo sí quisiera compartir el primer capítulo de Hebreos. De verdad uno debería tener para entenderlo claramente, pero hay unos 3, 4 enseñanzas, 5 enseñanzas. Dice unas cosas que no dicen otros libros, hermano. Muestra a Cristo, su eternidad, su divinidad, su gloria de una manera profundísima, hermano. Y dice el autor que eso es leche. Pero hoy en día el cristianismo es la parábola del hijo pródigo, el buen samaritano.
Pero de verdad debemos tener tiempo para sumergirnos en las Escrituras, hermano. Toda nuestra experiencia está ligada a la palabra de Dios. El creyente que no está dispuesto, como decíamos ahorita, a pasar tiempo en la palabra, en la lectura, a los pies de otros, en la exposición de las Escrituras, se va a caracterizar porque su lepra, en vez de ser limpia, lo va a inundar. Miren, hermanos, hay cosas que si usted no trata, corrompen más. Si usted no trata el pecado lleva a pecados más groseros. Un abismo llama a otro abismo. No solo lo va a inundar a usted, va a corromper a las personas que están cerca de usted. Y no solo eso, va a traer enfermedad a la iglesia. Lo mejor para la iglesia cuando hay un creyente que no trata su pecado es que el creyente sea cortado. Eso lo leíamos en Levítico. Es una cuestión de lógica. Un médico te dice, se te está pudriendo el pie, tienes gangrena. ¿Qué tenemos que hacer para salvar al cuerpo? Cortarlo. O tú tratas con tu pecado o el pecado te va a destruir. Es una guerra, hermano. Ahí no hay tregua, ahí no hay punto intermedio. O tú tratas con tu pecado o el pecado va a destruir tu vida espiritual y tu familia y tus hijos. Así seas un hombre valeroso. Así le compres la mejor ropa a tus hijos, entren en las mejores universidades, el pecado va a destruir tu familia. Sí, hay una cosa en toda la Biblia que Dios nunca trató ligeramente, y eso es el pecado. Algún día muchos van a escuchar, echarle fuera. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El segundo asunto, el primero una actitud seria, hermano. El primero es una identificación con Cristo a través de la verdad del Evangelio. El segundo asunto, que es como la otra cara de la moneda. Miren, hermanos, antes de seguir, de verdad, todo lo que usted pueda leer del Evangelio, léalo. Si usted puede leer el Evangelio de Dios de Watchman y lea Provisiones de la Cruz, léalo. El libro de Levítico de Mackintosh, lea Frente a la Caída, léalo. Todo lo que le hable la verdad del Evangelio, léalo. Todas las prédicas que usted escuche, Cristo murió por nosotros, el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Bueno, todo lo que esté relacionado con la obra de Cristo, léalo, escúchelo, búsquelo, ámelo, deséelo. Usted lo necesita. Lo necesita mucho más de lo que usted se imagina. Una prédica como esto no hace nada, hermano. Necesitamos tiempo. Usted necesita sacar tiempo en su diario vivir para leer, para escuchar. Usted necesita, su familia lo necesita, la iglesia lo necesita. El segundo asunto, como les decía, no solo identificarnos con la obra de Cristo, sino una actitud seria frente al pecado. Esa es la otra cara de la moneda. Una es identificarnos con Cristo y la otra es rechazar lo que Cristo rechaza. Vamos a leer Mateo capítulo 18. Vamos a ponerlo así como lo que acabamos de decir lo pusimos en la boca del Señor. Vamos a poner esto también en la boca del Señor. Mateo 18, verso 8. Yo sé que muchos hermanos y más en estos tiempos me han escuchado, bueno, los que se reúnen con nosotros nos han escuchado hablar mucho de este tema, pero Pedro decía, para mí no es molesto decirle las mismas cosas y para ustedes provechos. Entonces estas son de las cosas que la iglesia debe estar constantemente conociendo y entendiendo. Mateo 18, verso 8, mira lo que dice el Señor. Si hay alguien que tiene una actitud seria contra el pecado, es Cristo, definitivamente. Mira lo que dice el Señor. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego.
Un asunto es identificarse con lo que Cristo hizo. Y otro asunto, que lo vamos a ver por las Escrituras, es tratar seriamente con el pecado. El Señor dice, y mira que el Señor está usando una figura literaria, una exageración para mostrar algo que debe ser realmente tratado. Así como Naamán se veía leproso y hacía esto para ser libre de su lepra, el creyente no solo está constantemente yendo a las Escrituras para conocer a Cristo, permanecer en Cristo y entender lo que Cristo le ha dado para experimentarlo, sino que el creyente toma una actitud seria y de frente contra su pecado. A tal punto, dice el Señor, sería mejor que entres mancos, cojo, ciego a la vida, y no que por causa de esos pecados tengas consecuencias en el tribunal de Cristo. ¿Cómo tú haces para tratar con tu pecado? ¿Cómo tú haces para tratar con esa naturaleza corrupta que está en ti? Pues las Escrituras nos dan muchas preciosas verdades para aplicar. El libro de Romanos capítulo 7, 8 es precioso, Gálatas 5 es precioso, Colosenses, Efesios nos dan capítulos completos hablándonos del asunto, pero vamos a por lo menos a decir varias cosas. Romanos 8, verso 13. Mira lo que Pablo le está hablando a los creyentes. ¿Qué debe hacer el creyente con el pecado? Matarlo. Si bien nuestra condición caída va a estar con nosotros y nos va a acompañar hasta el día en que Cristo vuelva, si estamos vivos, si estamos muertos, pues nos va a levantar y vamos a ser libres de nuestra condición por medio de la resurrección de los muertos. Miren, hermano, usted nunca va a dejar de ser un hijo de Adán solo hasta cuando Cristo lo libre de esta naturaleza corrupta. El pecado está en sus miembros, la maldad está en usted. Pero va a haber un día que Cristo nos va a librar de eso. Pero entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Pues Pablo dice, mira, si tú quieres que el pecado, que la carne no se manifieste en ti, tienes que tratar con ella. Y mira cómo lo dice Pablo, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, de lo que venimos hablando. Mas si por el Espíritu se ha unido a Cristo por la vida interior, que aprovecha las Escrituras que hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es el hacer morir, o como lo ha llamado un hermano, y como lo dicen otras versiones, la mortificación del pecado. Si bien tú no puedes quitar esta naturaleza de ti, sí puedes diariamente y constantemente tratar con ella. ¿Cómo? Llevándola a la muerte. ¿Cómo haces para llevar algo a la muerte? Cuando tú tienes un animal y realmente no quieres el animal y no te importa el animal y no lo alimentas, pues se muere. ¿Sí? Una de las maneras que nosotros tratamos con la carne es no alimentándola. ¿Cómo lo podemos decir? No disponiendo situaciones o no propiciando situaciones en las cuales nuestra carne va a ser fortalecida y alimentada. ¿Cómo qué? Si el creyente tiene la tendencia por su carne, por su mal, a ser lujurioso, él debe abstenerse de ver todo lo que produce lujuria. Entonces, si tú eres lujurioso, tú debes abstenerte de ver televisión que muestre a mujeres insinuando su cuerpo. Debes abstenerte de ver ciertas cosas en internet. Debes abstenerte de ciertas cosas que alimentan tu carne. Si tú eres chismoso, iracundo, tú debes abstenerte de conversaciones o situaciones que alimenten eso en ti. Si nosotros queremos ver respuestas diferentes, nosotros debemos tomar decisiones diferentes. Como le dije un día a un hermano, saque el internet de su casa. Le dije a otro, bote el televisor por la ventana. Regáleselo a su enemigo. Si esa es su debilidad, trate con ella. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra debilidad. Cada uno de nosotros sabe en qué momentos tenemos la tendencia a pecar. Cada uno de nosotros sabe qué situaciones, qué personas, qué música, qué nos afecta y despierta a nuestro animal. Un día estábamos en un parque, antes de conocer a Cristo. Yo tenía un amigo que tenía un perro, un pitbull. Un perro de esos de pelea terribles, hermano. Nos pusimos a hablar y en algún momento se le soltó la cuerda a mi amigo. Y había un perrito por ahí. Sin darnos cuenta, este perro se le mandó al otro, lo cogió de acá, hermano, y no lo soltaba hasta que lo mató.
le echamos agua, le tiramos, le pegamos, hicimos de todo y no lo soltó. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque hay un animal más peligroso en usted, al cual si usted no tiene cuidado lo va a llevar a hacer cosas terribles, cosas que usted no se imagina. Y va a llegar el momento que usted no va a poder controlarlo. Si usted lo alimenta, si usted propicia situaciones, usted no va a poder controlarse. ¿Sí? Un día un hermano me contaba, se quedó a solas con su novia en un lugar oscuro. Cuando se dio cuenta, parecía un animal, me dijo. Mira, hermano, me decía él, se me olvidó que era cristiano, se me olvidó la palabra, se me olvidó todo. ¿Qué pasó? Salió un animal. Ya después el animal tú no lo detienes. Si tú propicias cosas, no le pidas a Dios que evite lo que tú mismo propiciaste. Como un hermano en el libro de la pureza da el ejemplo. Si tú le dices a tu hijo, no juegues al borde de la baranda de la avenida, tú no esperas que tu hijo juegue sobre la baranda, pero no en la avenida. Tú no esperas que tu hijo juegue al borde del abismo, ¿no? Tú esperas que tu hijo tome la distancia lo más posible para no arriesgarse. Pero muchas veces nosotros como cristianos no tomamos distancia. Muchas veces cristianos saben que personas, amigos, sus conversaciones los afectan terriblemente y no toman distancia. Tú tienes que tomar distancia de todo aquello que despierte tu carne. Estos días veía una noticia en internet, no sé si fue en el cañón del Colorado, en un cañón. Está la familia, está la barda de seguridad al abismo. Están los dos papás, dos niños, un niño como de 7 y otro como de 4. Y los papás les pareció muy chistoso que el niño les tomara una foto. Se saltaron la barda, se hicieron al borde del abismo, no midieron la distancia, se mataron los dos papás frente a sus hijos. Tome distancia, hay riesgos que no debe tomar. Hay riesgos en la vida que no debemos tomar. Lo más sabio dice que la sabiduría habita en la prudencia. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo, hermanos. De verdad, no lo decimos en broma. Si usted tiene que desconectar el internet, sáquelo de su casa. Hace 10 años vivíamos sin internet. Yo les puedo dar un testimonio. Se puede vivir sin televisión. Se puede vivir en compañía del Señor, en santidad, aún en medio de este mundo. Porque no estamos hablando de salir del mundo, porque es que el Señor no quiere sacarnos del mundo. Padre, te oro no para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. Pídele al Señor. Hay muchas cosas que usted va a poder hacer como creyente que van a poner límites sobre su vida con el pecado. Pero si usted alimenta su carne lo va a traicionar. Porque ella es así, ella no ha cambiado. Ella no mejora. Ser limpio y libre del pecado no quiere decir que el pecado cambia o mejora, sino que Dios va a darle la capacidad por su espíritu para vencer. Pero el mismo Dios que te da la capacidad para vencer te dice, pero no me alimentes la carne. ¿Sí? En vez de alimentarla, mátela. Haga todo lo posible por destruir su carne y los deseos de su carne. Pablo lo dice ahí más adelante, Romanos 13, verso 14. Dice Pablo, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Yo no sé cómo decirlo, el hermano del principio de la pureza usa una figura como para enseñar algo. Él dice, va un hombre al médico y el médico le dice, no más rosquillas. Yo sé que algunos la han escuchado. Y el hombre llega a la iglesia, hermanos, he tomado la decisión de no comer más rosquillas. Voy a orar para no comer más rosquillas. Le pido que ustedes oren por mí para no comer más rosquillas. Pero al otro día sale y va a la tienda de las rosquillas a tomarse un café. Habla con sus compañeros de rosquillas. Va a llamar y va a la tienda de las rosquillas. Inevitablemente va a comer rosquillas. Así son muchos cristianos, hermano. Saben cuál es su problema, pero constantemente proveen para los deseos de su problema. ¿Sí?
Dice Pablo, y no proveáis para los deseos de la carne. De verdad, si usted no alimenta a un hombre, estos días veía una película de un atleta estadounidense que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y había sido campeón olímpico y los japoneses, para humillarlo, lo ponen a hacer una competencia con un japonés, pero el hombre llevaba sin comer días y por más atleta, por más capaz, sin alimentación, a la cuadra se cayó. Así es nuestra carne, por más terrible, hermano, por más destructiva, si usted no la alimenta, usted va a ver cómo la vida interior crece en usted y el poder del pecado mengua. Si bien no desaparece, pero mengua. Usted va a experimentar cómo Cristo lo puede librar y lo va a ayudar, pero no provea para eso. Gálatas 5, verso 16, dice, digo pues, ahora Pablo nos va a decir otra cosa tremenda. Pablo nos va a decir, no solo no provea para la carne, sino quiero que sean conscientes, está diciendo Pablo, que entre el espíritu y la carne hay una lucha. Hay una guerra y no hay tregua. Son enemigos, nunca van a estar de acuerdo, siempre se van a llevar la contraria. Es una lucha interna. Me leí un folleto del hermano Ray, me pareció tremendo y él decía, ¿usted es consciente de la guerra? ¿Usted es consciente que es una batalla? ¿Usted es consciente que debe pelear y debe sangrar y debe sufrir por algo? ¿Usted es consciente que hay que pagar un precio? Sí, porque a veces nosotros vivimos la vida cristiana como, no, si conocer al Señor es tan bonito. No, hermano, es una guerra constante. O usted destruye su carne o su carne lo destruye a usted. O usted anda en el espíritu o anda como un sinvergüenza en la carne. Y es una lucha constante, diaria. Usted no se puede dar el lujo de descansar un día. David descansó un día que debía ir a la guerra y al momento estaba cayendo en fornicación y mandando a matar un hombre. No hay descanso ni domingos ni festivos. Si usted quiere descansar, ruega al Señor que se lo lleve para el paraíso. Mientras estemos aquí en la tierra, estamos en una guerra. No hay tregua, ni jóvenes ni ancianos, todos están expuestos. No estamos hablando de un mal afuera, estamos hablando de un mal dentro de nosotros. Un mal terriblemente peligroso, un mal terriblemente traicionero. Usted ve una guerra y una guerra pasa de todo. Así muchas veces en nuestras experiencias, a veces pasamos cosas que ni nos imaginamos. ¿Por qué? Porque hay un mal terrible en nosotros. Digo pues en el 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, hermano, diariamente pide. Tiene hambre, tiene deseos, tiene necesidades. Anhela cosas, pero usted debe tratar con esos deseos de su carne. Con eso que le pide. Miren, hermanos, es inevitable. Usted va a ir caminando y van a venir pensamientos. Es inevitable. Porque muchas veces los cristianos oran, Señor, quítame estos pensamientos. Nunca se van a ir. Siempre van a tener la tendencia a salir. Siempre van a tener la tendencia a venir sobre nosotros. Dios no los va a quitar. Dios nos va a dar el poder para luchar contra eso. Dios nos va a dar la capacidad de ponerlo a sus pies por la palabra. Dios nos va a dar la capacidad de resistirlo. Pero siempre vamos a estar en esa guerra. ¿Sí? Siempre la carne va a desear. Siempre la carne va a pedir y pide pura inmundicia. Es increíble la corrupción a veces de los pensamientos que salen en nosotros. ¿Cuánta vergüenza nos daría lo que a veces sale en nuestra mente? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza corrupta es así. Pero eso no quiere decir que vamos a ceder a eso. Ni quiere decir que hayamos pecado. Porque una cosa es ser tentados y otra cosa es caer en el pecado. El hecho de que surjan esos deseos no quiere decir que hemos pecado. Quiere decir que todavía estamos en esta carne. Y quiere decir que todavía estamos en una lucha. Y quiere decir
que cada día tenemos que tomar decisiones, hermano, con Cristo, tomados de la mano de Cristo. Esto no es pasivo, es una vida activa. Claro, que comienza sentados a los pies de Cristo, pero que eso nos lleva a andar, y en ese andar tenemos que resistir. ¿Cuántas cosas, hermano? Yo a veces me sorprendo de la máquina de maldad que hay en mí, pero eso no quiere decir que yo ande pecando. Eso no quiere decir que yo ceda a esos deseos. Eso no quiere decir que yo ande con la cabeza avergonzado. Diariamente yo soy consciente y debo ser consciente que estoy en una lucha, que yo me levanto y debo procurar antes de cualquier cosa orar, antes de cualquier cosa comenzar a meditar en la palabra de Dios, que salgo y que me voy a enfrentar a un mundo adverso que de todas las maneras posibles me va a bombardear, y yo debo ir consciente y debo ir orando y debo ir meditando y debo ir pidiéndole al Señor, encomendándome en todo tiempo, ¿sí? Porque si no me doy cuenta, a la media hora después, aún de haber orado, ya puedo estar haciendo cosas en contra de aquel con el cual he estado hace media hora orando. Yo no solo salgo después de haber orado, sino que salgo y debo orar. Me estoy con personas y debo orar, debo estar cultivando mi vida interior en medio de lo que tengo que vivir, sea trabajo, sea estudio, sea lo que sea. Yo debo cultivar mi vida interior y fortalecerme en la oración para poder estar en pie. Usted va a tener días donde se le va a presentar cosas que usted no se imagina también. Días malos, tentaciones, pruebas, luchas. Luchas con usted, luchas con su esposa, luchas con sus hijos, luchas con el mundo, tentaciones. Y si usted no está fortalecido, afirmado, confirmado, se lo va a llevar el río. Hay una guerra, y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero la clave está en andar constantemente. Andar habla de caminar constantemente en el Señor. Recuerde esto, hermano, no solo el mal está en usted, sino usted vive en un mundo lleno de enemigos. Primera de Juan 2:16. No solo la maldad está en la carne, hay un mundo gobernado por un maligno, y ese mundo desea de todo corazón, si lo podemos decir. Ese mundo anhela con todas sus fuerzas. Ese mundo trabaja bajo el imperio de uno que desea destruirlo. Miren, hermanos, Satanás no está jugando a ser Satanás. Satanás no está jugando a matarnos, ni a devorarnos, ni a destruirnos. Él de todo corazón va a hacer todo lo posible por hacerlo. Si no lo mata a usted, va a matar a su esposa. Si no lo mata a usted y a su esposa, va a matar sus hijos, va a matar su hogar, va a matar su trabajo, va a matar su vida espiritual, va a matar su fe, va a matar su esperanza, va a matar sus deseos por Dios. Como dijo un hermano, si no lo puede llevar al infierno, va a tratar de hacer de su vida un infierno. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Jugar a ser cristiano? Mira lo que dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos un mundo gobernado, esclavo de un maligno. ¿Sí? Dice Juan ahí en el 5:19, y sabemos que el mundo está bajo el maligno. Y ese mundo trabaja en contra suya. Y ese mundo trabaja para destruir nuestra vida espiritual. A veces el mundo tiene una apariencia, porque el mundo no solo los deseos de la carne, sino la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos.
Este es un mundo, hermano, que a veces con las cosas que nos muestra, como que nos destella, como que es tan atractivo a nuestros ojos, pero ese mundo que es tan atractivo para nuestros ojos tiene una intención: destruir nuestra vida espiritual. De cualquier manera, sea vendiéndole a usted pornografía o sea llevándolo a ver un partido de la Champions. Lo único que el mundo necesita es que usted esté entretenido y distraído. De ahí en adelante Satanás hace el resto. Porque si usted se descuida viendo novelas, porque si usted se descuida, no sé, escuchando música, cualquier cosa que lo descuide de su oración, de su estar en la palabra, de meditar en él, usted está perdiendo la batalla sin darse cuenta. Y el mundo trabaja para eso. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque yo tengo que tener una actitud seria contra mi carne, pero también debo tener una actitud seria contra lo que puede despertar mi carne. Y el mundo es experto en eso. Mire lo que dice Pablo, hablando de nuestra vida pasada, pero nos describe un asunto del mundo. 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es descrito como un río. ¿Sí? Pero a veces yo pienso que nosotros, como somos citadinos, no evidenciamos que es un río. Por lo menos yo. En estos días veía un video. Está una familia en un río. Está el papá, está la mamá, como los tíos, los niños. Entonces hay un fenómeno en los ríos que son las crecientes. En portugués ahí tiene una palabra diferente, pero es un fenómeno que comienza a llover en la montaña, a veces ni siquiera donde la gente está, comienza a llover en la montaña y el río se crece de un momento a otro y cuando llega es terrible, hermano. Mire, usted puede estar en un mundo que parece aguas pacíficas. ¿Sí? No es tan malo. Hay cosas que no parecen tan malas, pero no se confía, hermano. En cualquier momento ese río se crece. Entonces cuando la gente que vive cerca de los ríos dice: cuando los ríos comiencen a bajar con mugre, tenga cuidado. Y que comienza a bajar piedra. Es un anuncio que de pronto eso llovió en la montaña y se creció. ¿Qué es eso, hermano? Tenga cuidado cuando usted comienza a ver un programa de televisión y comienza a salir el homosexual. Porque a veces son pequeñas piedras, pero usted no sabe lo que viene detrás. Miren, hermanos, es triste escuchar hijos de hermanos cristianos con problemas de drogadicción, con problemas de alcoholismo, con problemas de homosexualismo. ¿Por qué? Porque para sus papás era muy fácil que su hijo, para que no le molestara, sentarlo 4 o 5 horas a ver, no sé, cualquier canal de televisión. Y no saben que ahí comenzaron a salir las primeras piedras y el primer mugre. Cuando se dieron cuenta, el río había arrastrado a su hijo. Miren, hermanos, nosotros antes, yo conocí el testimonio de un joven que me decía: hermanos, yo desde los 10 años era un pervertido. ¿Cómo así? A los 10 años le encontré una película pornográfica a mi papá en el cuarto. Desde los 10 años me volví un pervertido. Pero ¿sabes qué, hermano? Hoy tu hijo tiene un celular que con 2 clics se vuelve un pervertido. 2 clics nomás. Ya ni siquiera necesita un computador ni una tablet. Un celular hoy te entra a los lugares que tú no te imaginas. Y tú traes eso a tu casa. Muchas veces, hermano, no somos conscientes del mal que hay en el mundo, sino como la familia que les decía el video en internet, nos ponemos en la mitad del río. Y llega un momento que el río se crece. Satanás va a venir con todas nuestras fuerzas a destruir nuestra casa y a destruir nuestros hijos. No hay nada más terrible, hermano. Como un hermano dijo: téngalo por seguro, así como pasa ahorita en Siria o en Irak. Si un musulmán de ISIS se encuentra con un niño cristiano, créame, hermano, no lo va a perdonar. Hemos visto videos de niños crucificados, niños decapitados, niñas violadas. ¿Qué es eso? Una pequeña expresión de lo que es el diablo. El diablo no va a perdonar a nuestros hijos. Se lo digo en serio, hermano. El Señor lo puede guardar y puede guardar su casa, si usted es obediente a lo que Dios dice. Dice la palabra. Vamos a leerlo. Salmo 103, verso 17. Dice:
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Tú puedes decir, el Señor es fiel y el Señor es bueno, sí, y su misericordia es de eternidad hasta eternidad, pero sobre una clase de personas, los que le temen. De verdad, hermano, yo una vez escuché unas prédicas sobre los peligros de Disney para los niños. De verdad, yo salí corriendo a mi casa y boté todo lo que tenía el nombre de Disney. Películas, afiches, todo. De verdad, hermano, si usted es consciente de algo que el Señor le ha mostrado que es peligroso para usted o para su familia, destrúyalo. Quémelo, saque el anatema de su casa. Mira lo que sigue diciendo. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bendita palabra, hermano. Su justicia no solo sobre nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos. Pero mire lo que sigue diciendo. Sobre los que guardan su pacto. Y no solo los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ojalá usted se acuerde de sus mandamientos, hermano. Ojalá usted se acuerde de lo que estamos hablando hoy, hermano. Ojalá usted no tenga en poco lo que estamos meditando, sino que usted pueda meditar de noche y de día en estos asuntos. Miren, hermano, en el video que les digo del río está la familia así tranquila y comienza a crecerse el río y comienzan a abrazarse. Porque a veces cuando vienen los problemas tratamos de hacer algo, pero ya es muy tarde. Hay cosas, hermano, que tus papás vienen a contarte cosas a sus hijos que ya muchas veces ya es muy tarde. Ya están en la boca del león. De verdad. Y se abrazan y comienza a crecer el río cuando al momento tú comienzas a ver todo el mundo al lado gritando. Se los llevó todos a la corriente. Murieron como 6, 7 de una familia. Yo he visto familias que se sentaban con nosotros en la reunión. Cantaban, alababan al Señor, pero su vida era tan contraria, hermano. Había una amistad tan palpable con el mundo y he visto al papá arruinado espiritualmente, la mamá amargada por el papá arruinado espiritualmente, las hijas embarazadas con drogas, viviendo alejados de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron que el mundo construyeron su casa en medio del mundo. Cuando el mundo creció, los destruyó. Romanos 12:12, con ese vamos terminando. Estamos hablando de ser limpios, ¿no? Pero este es otro aspecto, la actitud seria del creyente hacia el pecado y el mundo, ¿no? Dice Pablo ahí, no os conforméis a este siglo. Hermano, usted no tiene ni que pensar, ni que actuar, ni que ver, ni ver la vida como el mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Concluyo con varias ideas que resumen más o menos lo que hemos dicho. Miren, hermanos, una actitud seria al pecado puede surgir de sopesar las consecuencias del pecado. Un hermano decía que él, pensando en el adulterio, un día se sentó y escribió una lista de las consecuencias que traería el que él adulterara. Y esas consecuencias hizo que él tuviera temor al Señor. A veces los hermanos dicen, yo obedezco y sirvo al Señor por amor a Dios. Pero hermano, si somos sinceros, muchas veces el amor al Señor no es suficiente. Es más, si somos sinceros, muchas veces el amor a nuestra esposa no puede ser suficiente. Pero ¿saben qué? Si tú te pones a ver las consecuencias que traería sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre la iglesia, el caer en ciertos pecados, eso te daría límites. Haz cuentas de lo que te vendría si tomaras ciertos caminos. Examine, como una vez le decía a los hermanos en la iglesia de Ciudad Bolívar, si no lo hace por usted, hágalo por amor a Dios, a sus hijos. Hágalo por amor a los que están con usted. La generación siguiente se lo va a agradecer. La iglesia se lo va a agradecer.
Aparte de usted el pecado, porque si usted no lo aparta, Él lo va a apartar a usted del Señor. Tarde o temprano, los tibios, hermanos, son vomitados. O usted aparta el pecado de su vida, o eso lo va a apartar de usted, a usted del Señor. Saque a la luz el pecado. No es suficiente muchas veces que usted confiese su pecado en la presencia del Señor. Si usted ve que aún confesando su pecado delante del Señor no ha sido suficiente, confiéseselo a otros hermanos. Busque ayuda, pida consejo, no lo esconda. Si usted tiene su esposa y puede hablar sus pecados con su esposa, háblelos con su esposa. Si usted tiene amigos creyentes, verdaderos creyentes que tomen la vida cristiana en serio, trate sus pecados con sus amigos, comente sus debilidades, busque ayuda, busque libros. Si usted no saca a la luz el pecado lo guiará cada vez más a las tinieblas. Juzgue el pecado a la luz de las Escrituras, si no usted será juzgado por tolerarlo. A veces en estos días salió un evangelista muy famoso que cayó en un pecado ahí y salió diciendo que era una aventura cibernética. Nosotros debemos llamarle al pecado, pecado, hermanos. Busque, si usted tiene debilidad en un pecado, busque en todas las Escrituras qué dicen las Escrituras sobre ese pecado. Examínelo a la luz de las Escrituras, expóngalo. Si su problema es la pornografía, busque libros que hablen de eso, busque prédicas que hablen de eso. Si su problema es la ira y el enojo, trate con eso, busque en las Escrituras qué dice acerca de ese pecado directamente. Sí, expóngalo a la luz de las Escrituras. Eso lo va a ayudar. Eso le va a producir un verdadero arrepentimiento. Eso lo va a llevar a tomar ciertas decisiones. Mire, hermanos, según lo que leíamos en el Señor, no mida los límites. De verdad, hermano, no mida los límites. Si usted tiene que agachar la cara, agáchela. Si usted tiene que dejar de hablarle a personas, deje de hablarles. Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, tenía cantidad de amigos y amigas. Y cuando me convertí, pues me los encontraba mucho en el barrio, entonces a todos les predicaba. Después de que los predicaba, ya como que había una diferencia. Pero me di cuenta que muchas de mis amigas no les importaba que era cristiano y querían seguir siendo amigas. Miren, hermano, no le volví a saludar a ninguna. Prefería ser grosero, prefería no hablarles. A veces debemos tomar límites. No mida los límites que debe tomar en su vida. Es mejor, dice el Señor, ¿de qué le sirve ganar al hombre del mundo y perder su alma? Piense en su alma. Eso es más importante que todas las cosas, hermano. Hermano, si usted no es purificado, usted nunca va a poderle servir al Señor. Y si usted no le va a poder servir al Señor, ¿con qué se va a presentar delante del tribunal de Cristo? No van a haber obras, no va a haber galardón, no va a haber recompensa. Va a perder todo el tiempo de su vida. Piense en todo el tiempo que está perdiendo por el pecado. Sí, a veces perdemos meses, años esclavos a ciertos tipos de pecados y el pecado nos vuelve inútiles para la obra del Señor. Por eso la señal de la mano es tan importante. En definitiva, hermanos, la gloria y la santidad de Dios muchas veces es manchada por aquellos que dicen que son cristianos, pero la lepra brota en sus rostros. Piense que el nombre y la santidad de Dios está siendo manchada muchas veces. Recuerde, Cristo murió para librarnos de nuestros pecados. El seguir en ellos muchas veces es escupir su sacrificio y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, hermanos, la señal de la mano limpia. Es necesario que Dios nos santifique, nos liberte. Es una evidencia de que Dios está haciendo algo en nuestra vida para poderle servir. Eso nos va a dar una autoridad y una gracia para hacer cosas que muchas veces no podíamos hacer por la vergüenza que produce el pecado. Un hermano una vez me contó que él le oraba al Señor. Señor, tú me has puesto a predicar tu palabra,
pero yo cómo voy a predicar tu palabra si todavía soy esclavo a esto, decía él. Si tú no me haces libre de esto, Señor, por amor a tu nombre y por amor a tu iglesia, no vuelvo a predicar tu palabra. Hazlo, Señor, por tu iglesia, hazlo por tu testimonio. Y el Señor le mostró el camino de ser libre. Y hoy lo usa preciosamente, hermano. Pero debemos ser libres. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Confiando en el Señor, cuando el Señor me lo permita, compartimos la segunda parte, hermanos, que es la primera señal. Vamos a orar para terminar. Perdón la demora. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí delante tuyo, Señor. De verdad, Señor, que precisamos de ti, Señor. Somos como Naamán, Señor, que ni los mejores médicos seguramente, ni todo su dinero lo libró de eso, Señor. Solo tú puedes hacernos verdaderamente libres. Solo tú, por tu gracia, por tu poder, nos puedes llevar a experimentar una vida que va de gloria en gloria, Señor, de victoria en victoria, Señor. Solo tú puedes cortarle la cabeza a la serpiente que tantas veces nos ha mordido en varias áreas, Señor. Solo tú nos puedes dar la victoria, Jesús. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, lo que tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos a guardarlo, a meditarlo de todo corazón, Señor. Ayúdanos porque muchas veces nosotros bajamos la guardia, Señor. Nos volvemos insensibles, duros, superficiales, hasta a veces hipócritas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de las cosas que están en juego en nuestra vida, Señor. Purifícanos para que así como Moisés tú puedas usar nuestra vida para bendición y libertad de muchos, para salvación, Señor, y para que tus enemigos sean puestos al estrado de tus pies, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, Señor. Permite que podamos meditar saliendo de aquí, al acostarnos, al levantarnos. Haz que tu palabra sea constantemente nuestra meditación, Señor. Guárdanos del mal de este mundo. No solo nosotros oramos por nuestras esposas, oramos por nuestros hijos, oramos por los hermanos con los cuales compartimos, Señor, con los cuales tú nos has puesto a pelear. Oramos, Señor, para que tú levantes una generación de hombres y de mujeres santos, Señor, que puedan llevar la bandera de tu evangelio con poder y que tu evangelio pueda producir, Señor, una salvación verdadera y que tu reino avance y prospere en nuestros días, Señor. Que en medio nuestro tú santifiques tu nombre, Señor, que en medio nuestro se haga tu voluntad, Señor. Oh Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y adorar a ti con el lucidez y adorar